Es un gusto tenerlos aquí en nuestro webinar. En este webinar vamos a estar yo como moderador y también David como presentador. Vamos a ver lo que es Suite Analytics y pues la sesión va a constar que David y yo les vamos a compartir pantalla de cómo es que funciona, una breve explicación con un ejemplo y posterior a esto vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. En esta sesión de preguntas y respuestas la vamos a manejar de la siguiente manera. En el chat de Zoom, de parte de abajo tienen un cuadrito que dice chat. Ahí, por favor, pónganme las preguntas o las dudas que vayan teniendo durante el webinar para que la podamos contestar en esta sección. ¿Sale? Entonces, voy a enviarles un chat por Zoom para que vean en dónde es. Ok, ya lo tienen ahí. Y pues listo. Adelante, David. Gracias. Gracias, Monse. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Chávez. Soy responsable del área de desarrollo de aquí de NetSuite. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, poco explorado, diría yo, que es el tema de Suite Analytics. Sí, vamos a ver algunos ejercicios prácticos, un poquito de la parte teórica. Iremos abordando poco a poquito esta herramienta que la verdad está muy, muy interesante a la hora de analizar y gestionar la información de NetSuite. Entonces, tenemos aquí unos puntitos. Esto va a ser breve, queremos ser más prácticos, ¿no?, que teóricos. Em, Vamos a comenzar con esta preguntita, ¿no? ¿Qué es Suite Analytics? Pues básicamente Suite Analytics es una herramienta de consulta y análisis de información que nos va a proporcionar NetSuite. Eh, por un lado tenemos a las búsquedas guardadas, ¿no? Que son a las que creo yo que estamos muy familiarizados, con las que hemos estado trabajando. Pero resulta que hasta cierto punto las búsquedas guardadas empezaron a presentar ciertas limitaciones a la hora de consultar información de NetSuite. Es aquí donde NetSuite comienza a implementar una nueva herramienta de consulta de información mucho más robusta, con más opciones, perdón, para, pues precisamente, gestionar toda nuestra información. Eso es Suite Analytics, una herramienta que nos proporciona NetSuite para consultar y procesar información. A diferencia de una búsqueda guardada, Suite Analytics tiene una estructura un poquito diferente a la hora de trabajar la información. Suite Analytics consta de dos grandes partes. La primera se le conoce como conjunto de datos, que es básicamente donde vamos a extraer nuestro universo de información de NetSuite, toda la información que nosotros queremos procesar. Ahorita lo veremos ya en términos prácticos, pero básicamente lo primero que tenemos que hacer es extraer toda la información o el universo de información que nosotros necesitamos procesar. Por otro lado, tenemos los libros de trabajo, que precisamente es aquí donde nosotros vamos a gestionar ese universo de información, vamos a empezar a hacer cosas interesantes con esa información, vamos a hacer tablas, vamos a hacer gráficos, vamos a hacer análisis bastante complejos de toda esa información que estamos extrayendo precisamente de NetSuite. Entonces, a diferencia de una búsqueda guardada, ahorita vamos a ver que la estructura cambia un poquito. Las principales diferencias con las búsquedas guardadas, justamente, una de ellas es esta, eh, que en este caso primero se extrae el universo de datos y luego se trabaja, ¿no? En la búsqueda guardada simplemente extraemos la información y la procesamos en un solo paso. Eh, otra diferencia bastante importante es que en una búsqueda guardada tenemos limitaciones a la hora de llegar a cierta información. En en un análisis o en un Suite Analytics, esa limitante o ese alcance se amplía mucho más y nosotros podemos llegar mucho más lejos para consultar información. Pero, les decía, para poder entender esto un poquito mejor, vamos a plantear dos ejemplos. No queremos tampoco hacer esto tedioso ni complejo. Tenemos dos ejemplitos bastante puntuales, pero que nos pueden ayudar a entender los alcances de esta herramienta tan padre. Entonces, vamos a plantear dos ejercicios. El primero es muy sencillo, muy simple.
Vamos a hacer una búsqueda de órdenes de compra y queremos listar todas las órdenes de compra, así como también el nombre del proveedor, ¿no? Asociado a esa orden de compra. Sí, lo sé, es algo bastante simple. No, por aquí me voy a cambiar a NetSuite y vamos a empezar a trabajar primero en la búsqueda guardada, tratando de hacer una especie de analogía, ¿no? Entre las dos herramientas. Entonces, em, les decía que lo que estamos haciendo es tratar de listar todas las órdenes de compra y simplemente lo que quiero saber es el nombre del proveedor, ¿no? Si yo ejecuto esta búsqueda, que básicamente es algo muy simple, si yo ejecuto esta búsqueda, voy a tener aquí los resultados, ¿no? De las órdenes de compra. Por aquí tengo el importe, ya podemos ir agregando más información, ¿no? Y tenemos por acá también eh, justamente el nombre de los proveedores. Así de simple está esto, ¿no? Hasta aquí, pues está muy padre, ¿no? Pero el gran problema surge si nosotros necesitamos extraer un poquito más de información, ¿no? ¿Qué pasa si desde la orden de compra nosotros necesitamos ir a los registros relacionados, en este caso a la recepción de artículo? Por aquí voy a perdón, una orden de compra como para ejemplificar, pero en realidad las estamos consultando todas. ¿Qué pasaría si yo necesitara ir a la orden de compra? Por supuesto, necesito el nombre del proveedor, pero también necesito entrar a la recepción de artículo y conocer el listado de artículos que se recibieron. En este escenario, la búsqueda guardada, empezamos a notar, ¿no? Que ya se empiezan a notar las limitantes que tenemos al usar una búsqueda guardada, porque no tenemos forma nosotros de realizar esta consulta utilizando una búsqueda guardada y utilizando como base una orden de compra. Porque de la orden de compra podríamos llegar al proveedor, tal vez podríamos consultar los artículos presentes en la orden de compra, pero no hay forma de que vayamos a la recepción de artículo y conozcamos los artículos que se están recibiendo. En estos escenarios donde empieza a ser bastante complejo el análisis de la consulta, es donde entran en juego precisamente los analíticos o los suite analytics. Estos los podemos ver aquí, precisamente como una entrada en el menú de Analytics. Y por aquí voy a mostrar un conjunto de datos, les decía. Los Suite Analytics se dividen en dos grandes partes, ¿no? Tenemos por un lado el conjunto de datos que se llama datasets, que es nuestro conjunto de datos, y por otro lado tenemos los libros de trabajo. En este punto solo vamos a analizar el conjunto de datos y ahorita en unos segundos más, Monse nos va a ayudar a explicar la segunda parte de los libros de trabajo. Entonces, planteando ese pequeño ejercicio en el que necesitamos llegar al listado de artículos que se recibieron, eso lo podemos hacer sin ningún problema utilizando un Suite Analytics. Como podemos ver aquí, nuestro filtro es, en esta parte de criterios, al igual que las búsquedas guardadas, nosotros podemos definir los criterios y nosotros estamos definiendo que queremos traer todas las transacciones que sean de tipo orden de compra. Pero además estamos agregando un filtro más para traer las recepciones también de artículo. En este Suite Analytics, nosotros estamos trayendo todas las órdenes de compra. Además, estamos trayendo los registros relacionados a esa orden de compra. Como podemos ver, aquí tenemos la factura, pero también tenemos la recepción. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque también queríamos conocer el UUID presente en la factura, en caso de que se necesitara, ¿no? Pero además de eso, tenemos de este lado de acá en estas columnas presentes los artículos que están en cada una de las recepciones. Y es aquí donde ya podemos notar el alcance que tiene esta herramienta. Si seguimos avanzando,
no nos podemos detener ahí. Podemos incluso llegar mucho más lejos, ¿no? Imaginemos que de los artículos de la recepción que tenemos aquí listados, nosotros podríamos extraer información del registro de artículo, como su descripción, sus unidades o cualquier otra información que no esté presente en la transacción recibo de artículo. Aquí tenemos cierta información del artículo, pero podríamos incluso traer información que no esté aquí presente y extraerla directamente del artículo. Por eso nosotros acá, en esta parte, estamos trayendo la descripción, estamos trayendo la clave producto o servicio y además, si necesitáramos traer información extra de algún registro asociado al artículo, también sin ningún problema podríamos entrar. Y creo que por ahí ya se va entendiendo la idea de esta conexión múltiple que podemos hacer entre registros, que rompe la limitante que tienen las búsquedas guardadas, en donde solo podemos llegar a una sola relación, de un registro padre a un registro hijo. En este caso, los Suite Analytics rompen esa limitante, ¿no? Y nosotros podemos ir de un registro 1 a un registro 2, luego un registro 3, a un registro 4 y armar una cadena de información bastante compleja. Es por eso que aquí en este conjunto de información, nosotros estamos trayendo los artículos de la recepción, el tipo de artículo presente, estamos trayendo la cantidad que se recibió. Además, entramos al artículo y trajimos la descripción del artículo, entramos al artículo y trajimos su clave producto servicio. Y por último, entramos al registro de esa clave producto servicio de ese artículo y trajimos su ID interno de ese registro de esa clave producto servicio. Y entonces aquí, eh, pues básicamente vemos el alcance de toda o el poder que tiene esta herramienta de consulta, ¿no? Les decía que queríamos tomar un ejemplo bastante simple, eh, pero sí que se notara la diferencia, principalmente con una búsqueda guardada, pero también que se viera pues el poder que tiene esta herramienta. Entonces, pues hasta aquí sería el pequeño ejemplito, Monse, de esta parte. Sí. Ok, bueno, pues lo que acabamos de ver es el conjunto de datos, que es lo que nos estaba diciendo David, y pues la segunda parte que es donde vamos a ver cómo lo vamos a poder graficar o cómo lo vamos a poder visualizar este conjunto de datos va a ser de la siguiente manera. Ahora, yo les voy a compartir pantalla, nada más, David, si me ayudas quitando la tuya, por favor. Sí, sí voy, Monse, ya estoy en eso. Sí, no te preocupes. Ok, bueno, mientras les voy platicando. Ya que nosotros tenemos este conjunto de datos que ya dijimos, ok, quiero sacar la orden de compra, quiero sacar a mi proveedor, el artículo, el UUID, etcétera, ya es cuando nosotros vamos a poder formar tablas dinámicas, tablas normales o incluso gráficos. Entonces, ok, ahí espero que ya estén viendo mi pantalla. Y bien, aquí ya tenemos nuestro libro de trabajo, yo lo nombré como recepción de artículos y esto prácticamente va a ser como nosotros tenemos en Excel. Voy a hacer la comparación con Excel porque estoy segura que muchos de nosotros estamos familiarizados con Excel. Entonces tenemos nuestro libro de trabajo, el cual se divide en pestañas y estas pestañas yo las voy a poder tener como tabla dinámica, como un gráfico o como una tabla normal, ¿sale? Entonces, para el primer ejemplo hice el detalle de proveedor. Vemos aquí el conjunto de datos que fue el que nos explicó David y aquí ya vemos los campos o los datos que trae desde el conjunto de datos, ¿sale? Entonces es aquí donde ya empezamos a armar nuestras tablas con ese conjunto que hayamos hecho, ¿no? En este caso yo hice las filas en las cuales vamos a ver al proveedor. Después, si lo hago un poquito más grande, vamos a hacer el ejemplo que vamos a ver al proveedor Boxcog. Voy a darle clic aquí y se van a desplegar todas las órdenes de compra que yo haya tenido con este proveedor, tanto su factura y su recepción, que es su registro relacionado, y qué cantidad se facturó y se recepcionó. ¿Sale? Entonces, así vamos a poder jugar con estas tablas dinámicas. Digamos que ya no quiero ver a este proveedor, sino ahora quiero ver a Cable Plus.
también lo vamos a poder hacer. ¿Ok? Tarda un poquito en lo que despliega toda la información, porque acuérdense pues que todo esto al final, como es NetSuite, es en tiempo real, ¿sale? Entonces vamos a darle unos segunditos más. Ok, en lo que carga mientras les voy platicando. Es muy fácil el armado de estas tablas, ya que nosotros, si se dan cuenta, aquí nos aparece una manita. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, el UUID después de la transacción, yo solo puedo agarrar y arrastrar y lo coloco donde yo lo quiera ver. Y lo mismo va a pasar si lo quiero en fila, en columna o en medidas, ¿sale? Entonces, también es muy fácil ya que nosotros arrastremos y soltemos. Lo que va a hacer NetSuite en este caso es que va a actualizar la tabla o el gráfico conforme lo que nosotros hayamos puesto aquí hasta que sea de nuestro gusto, para que también nosotros nos demos una idea de cómo es que se va armando nuestra tabla. Voy a darle nuevamente aquí en actualizar para que a ver si nos da un poquito más rápido y si no pasamos a la siguiente pestaña en lo que esta acaba de cargar. ¿Sale? Bueno, en esta veíamos prácticamente que era a nuestro proveedor, la orden de compra, sus registros relacionados y su cantidad. En la otra también hice algo interesante que nos puede servir al momento de cuentas por pagar o compras para tener nuestra correcta administración. Tenemos aquí al proveedor, el número de orden de compra, qué factura le corresponde a esta orden de compra y su UUID. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener como decía David, ya vemos cómo pasó de la orden de compra a solo la factura y luego específicamente al UUID de esa factura que nos haya dado el proveedor. Y por último, vemos la cantidad de los artículos que se hayan facturado, ¿sale? Y así lo vamos a ver por cada proveedor. Ahorita aquí vemos a Microshop y más abajo vamos a ver a los demás proveedores. Ahorita como tenemos mucha información, es lo que les comento, tarda un poquito, pero ok, esta ya se actualizó y pues así es como estaríamos viendo nosotros estos analíticos en nuestras tablas dinámicas, ¿sale? También tenemos otra tabla dinámica que sale todo del mismo conjunto de datos, ¿no? O sea, nosotros ahorita tenemos 5 pestañas, las cuales salieron del mismo conjunto de datos que nos mostró David. Y aquí vemos ahora la orden de compra, sus registros relacionados, que es la factura y recepción, y después ahora lo vamos a ver por artículo y qué cantidad, ¿sale? Entonces nuestra tabla aquí ya se despliega más del lado horizontal, y aquí ya vamos a poder ver todos los artículos, qué cantidad pedimos, etcétera. Si nosotros queremos visitar alguno de los registros, también lo vamos a poder hacer desde aquí. Si queremos ver la factura o recepción, lo podemos hacer, le damos y ya nos va a mandar, en este caso, a la recepción, ¿sale? Para que nosotros también podamos interactuar si es que queremos ver más información de la que tenemos aquí o queremos ver tal cual la recepción, lo vamos a poder hacer. Ok, ahora también tengo este gráfico de que es cantidad recepcionada por artículo. Aquí de igual manera nosotros vamos a poder jugar con el eje X, su serie y sus medidas. En este caso solamente lo hice por artículo y qué cantidad se pidió. Aquí ya nosotros podemos ver la cantidad si nos posicionamos en la barrita del gráfico y también vamos a tener diferentes tipos de gráfico. Digamos que no queremos verlo en columnas, sino de área. Ahora le vamos a dar clic aquí en actualizar y NetSuite ya nos va a hacer ahora el gráfico que nosotros escogimos con el eje X que hayamos escogido y medidas, ¿vale? ¿Ok? Y así es como lo vamos a ir visualizando. Entonces, si se dan cuenta, es muy fácil de usar y también de manipular, ¿no? O sea, si queremos en algún momento cambiar la vista, etcétera, lo podemos hacer. Y por último, tenemos una tabla que es una tabla normalita, esta no es dinámica, y aquí nada más puse el número de documento, que es la orden de compra, la factura y la clave SAT del producto y servicio que se haya usado para esa factura, ¿sale? Entonces,
Así es como podemos manejar esta parte de Suite Analytics, complementando lo de conjunto de datos, que es muy importante para que nosotros podamos después visualizarlo en un libro de trabajos y pues ya ahí depende de nuestra creatividad y necesidad de nuestra empresa para ir creando más pestañas o incluso más libros de trabajo, ¿no? Puede que ahorita yo hice el libro de trabajo de recepción de artículos, pero podemos hacer incluso una de ejecución o algo que tenga que ver con contabilidad, otra que tenga que ver con inventario, con los traspasos, etcétera, incluso con manufactura, lo podemos hacer, ¿sale? Y tener diferentes libros de trabajo y ya ahí nos metemos a visualizar este tipo de información, ¿sale? Ok, entonces, bueno, eso sería por la parte de Suite Analytics. Vamos ahora a pasar a nuestras preguntas y respuestas. Entonces, vamos a estar aquí interactuando en el chat. Si es que tienen alguna pregunta o duda, entonces vamos a darles unos minutitos si es que quieren escribir alguna pregunta y con mucho gusto entre David y yo se las vamos a estar contestando. David, nos pregunta este José Luis Lara si el conjunto de datos lo podemos enviar a personalizar para un panel de control. No, no, hasta ahorita no hemos realizado eso y Ok, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que haya sido de su gusto este webinar y que haya sido muy provechoso. Entonces esperamos también sus correos electrónicos y que tengan muy bonito día.